tenemos ahora el segundo ejemplo de del movimiento bajo la perspectiva de la ley de Newton, o también lo podemos decir movimiento aplicando las leyes de Newton. Este ejemplo lo saqué del libro de Serway, tomo 1, que también fue recomendado para estudiar esta asignatura de física 1. También voy a dejar en la descripción del video la página donde está, para que quien tenga este libro pueda ir hasta allá a buscarlo. Bien, acá dice, tenemos lo siguiente. Otra cosa, antes de explicar, leer el enunciado y entrar a la explicación. Este es un ejemplo donde no vamos a trabajar con números todavía. No vamos a trabajar con números. Vamos a deducir una expresión. Y con esa expresión después la podemos utilizar cuando pues nos den los valores. Entonces este ejercicio lo hice así para que tengamos pues diferentes variantes de los ejercicios que podemos hacer. Ahora sí, empecemos entonces. Dice, un bloque de masa M1 sobre una superficie horizontal rugosa, o sea que hay fricción, se conecta a una bola de masa M2 mediante una cuerda ligera sobre una polea ligera sin fricción. Tanto la polea como la cuerda no es que no tienen masa, sí tienen masa, pero es despreciable. Es importante decir eso porque si la masa de la cuerda y de la polea fueran considerables, entonces eso habría que meterlo en las ecuaciones y complica más el problema. Pero como comparativamente hablando, la masa de la polea y de las cuerdas es muy pequeña comparada con las masas que vamos a utilizar, las podemos despreciar, como se muestra en la figura. Ahora vamos a hacer un zoom a la figura. Al bloque se le aplica una fuerza de magnitud F en un ángulo θ con la horizontal, como se muestra, y el bloque se desplaza hacia la derecha, es decir, horizontalmente. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es mu sub k, porque se está moviendo. Determine la magnitud de la aceleración de los dos objetos. Aquí tenemos entonces el dibujo de la situación. Tenemos una mesa, tenemos una polea, tenemos una cuerda. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que la cuerda que estamos utilizando es la misma. Hay ejercicios que se explican, no en esta asignatura, porque eso es un problema más avanzado, tipo de ejercicio más avanzado, donde esta cuerda es de un grosor y esta cuerda es de otro, produciendo tensiones diferentes. Ahí la cosa se complica más. Entonces aquí tenemos la masa 1 que está sobre la mesa y la otra 2 es una pelota, una bola, la voy a llamar masa 2. El sistema se mueve debido a que estamos aplicando una fuerza F, pero no horizontal, sino así, formando un ángulo θ con la horizontal. Entonces lo que queremos es saber cuánto va, o queremos obtener una expresión para hallar la aceleración. Con esa expresión, lo único que tenemos que saber es cuánto vale la masa, cuánto vale el ángulo. Bien, entonces ahí y el coeficiente de rozamiento para poder calcular la aceleración numéricamente. Bien, entonces como siempre, aquí vemos la aceleración, fíjense, a la derecha, y esta pelota se está moviendo hacia arriba. Fíjense que aquí pone A y aquí A, no aquí pone A1 y aquí pone A2. ¿Por qué no? Porque es la misma A, porque es la misma cuerda. Todo el sistema es un solo sistema. Los dos bloques por separado son dos bloques por separado. O sea, este es un bloque y esto es una pelota. Pero al estar unidos por la cuerda, se convierte en un solo sistema que se va a mover todos juntos. Por lo tanto, van a tener la misma aceleración. Muy bien, vamos entonces al lío. Aquí tenemos tanto el diagrama de cuerpo libre como las ecuaciones que vamos a extraer aplicando la segunda ley de Newton por el eje X y por el eje Y. Vamos primero con el bloque. Aquí tenemos el bloque. Esto es para guiarnos y decir dónde está X positiva, dónde está Y positiva. Bien, entonces observen. El bloque se está moviendo en esta dirección, a la derecha. Entonces tenemos la fuerza F aplicada así en ángulo. Recuerden que como está aplicada en ángulo, esta fuerza va a tener una componente horizontal y una componente vertical. ¿De acuerdo? La componente horizontal, aplicando trigonometría como lo hiciéramos
en vectores va a ser F por coseno de tita. La componente vertical va a ser F por seno de tita. La otra fuerza que están actuando sobre este bloque son la tensión de la cuerda en este sentido, igual que la fuerza de rozamiento cinético que también va en este sentido. Observen, esta fuerza que estoy aplicando aquí no es la tensión de esta cuerda. Esta fuerza, si fuera la tensión, es que yo estuviera aplicando la fuerza así, igual que la cuerda, o así, formando un ángulo. Si yo agarré esta cuerda y la levantara así, pero no es el caso. La fuerza que estoy aplicando de este lado, por lo tanto, esta fuerza no es la misma tensión de acá, ojo. Entonces por eso aparece a la izquierda. Esta tensión, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Va a ser negativa. ¿Por qué negativa? Porque está en contra, es una fuerza que actúa contra movimiento, igual que la fuerza de rozamiento. Verticalmente hablando sobre el bloque, todavía no me he metido con esta, hay dos fuerzas también actuando, que son el peso de este bloque, que lo escribo como masa 1 por gravedad, y hacia arriba la reacción a esta fuerza, que es la fuerza normal. Entonces observen aquí, la primera y segunda ecuación son para este bloque. Sumatorio de fuerza en X, F coseno de tita, que es la componente horizontal de F, menos la fuerza de rozamiento, acuérdense que va contra movimiento, por eso es negativa, menos la tensión, aquí está, igual M1 por aceleración en X, pero también lo podemos escribir como M1 por A. Recuerden que todo el sistema tiene la misma aceleración, por eso lo llamamos así. La sumatoria de fuerza en Y para este bloque de aquí nos dice normal más F seno de tita menos M1 por G igual a 0. Entonces fíjense, aquí la normal va para arriba, es positiva. La componente vertical del peso también apunta para arriba. Esta y esta son positivas, mientras que el peso del bloque apunta en la dirección negativa de Y, por lo tanto es negativa, igual a 0, porque recuerden que verticalmente no hay movimiento. Vamos entonces al bloque este de aquí. Este bloque, fíjense, la tensión de la cuerda está haciendo que este bloque, o mejor dicho, esta esfera suba, por lo tanto la tensión es positiva y el peso apuntaría verticalmente hacia abajo. Entonces menos M2 por G, que es el peso, igual a M2 por aceleración Y, pero como la aceleración Y es la misma que tenemos aquí, quitamos el índice y nos queda como M2 por A, o sea, tensión menos masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración. Otro detalle que ustedes pueden observar aquí, la T que aparece acá es la misma T que aparece aquí, porque recuerden que es la misma cuerda, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo, para cada redundancia, y las fórmulas que sacamos, o las ecuaciones que sacamos aplicando la segunda ley de Newton. Observen que en este caso, aquí, no hacemos sumatorio de fuerza en X porque no hay ninguna fuerza actuando en X, horizontalmente y sobre la esfera, no hay. Por lo tanto, pues, no ponemos sumatorio de fuerza en X para la pelotica esa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, fíjense. De la ecuación 2, de acá, nosotros vamos a despejar a la normal. ¿Por qué la vamos a despejar? Porque recuerden que lo que saquemos de aquí lo podemos sustituir aquí arriba, ya que FK, la fuerza de roce cinética, es igual a mu por la normal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquí sacamos la n para introducirla aquí. Bien, aquí está lo que acabo de decir. De la ecuación 2 saco que n es igual a m1g menos f por seno de tita. Luego acá estoy recordando que FK, o la fuerza de roce cinético, es mu cinético por la normal. La normal viene siendo esto que tenemos aquí arriba. Ahora, si yo vengo esto, lo voy a sustituir aquí, miren, aquí donde aparece FK. Al hacerlo, me va a quedar esto. Fíjense,
F coseno de tita menos mu sub k que multiplica n, pero n es m1g menos F seno de tita. Menos, vendría acá la tensión. ¿Pero cuánto vale la tensión? Bueno, miremos la pizarra por un momento. Aquí está la sumatoria de fuerza en X. F por coseno de tita menos FR menos T igual a M1 por A. Y aquí tengo sumatoria de fuerza en Y del bloque que se mueve por la mesa, T menos M2G. Perdón, esta es la de la bola. La de la bola. Sumatoria de FY es igual a T menos M2G igual a M2 por A. De aquí, de esta ecuación, yo saco esto, miren. Tensión igual a M2 por A más M2 por G. Y ahora esto lo voy a sustituir aquí. Déjenme buscarlo rapidito. Acá. Donde aparece esta tensión. Donde aparece esta tensión, yo voy a sustituir esto que está aquí. ¿De acuerdo? Y me va a quedar lo que tengo aquí abajo. F coseno de tita menos mu sub k que multiplica M1G menos F seno de tita menos la tensión que es M2A más M2G igual a M1 por A. ¿Correcto? Bien. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Vengo aquí. En este paréntesis está esta expresión que tiene a la aceleración. Acuérdense que a mí me están pidiendo que dé una expresión para calcular la aceleración. O sea, que de este mamotreto que tengo aquí, yo necesito despejar o calcular para la A. Y aquí la A la tengo atrapada. ¿Cómo hago para liberar a la A de aquí? Lo hago con este signo. Este signo, al introducirlo dentro del paréntesis, va a hacer que esto sea negativo y esto sea positivo. Entonces fíjense lo que voy a escribir aquí. Para ahorrar tiempo, del signo este para atrás, todo va a ser igual. ¿De acuerdo? Lo que voy a cambiar es aquí. Me queda esto. Aquí me va a quedar menos M2 por A menos M2 por G igual a M1 por A. Luego de aquí yo voy a agarrar M2 por A y lo voy a pasar para esta parte. Y aquí, aparte de todo esto, me va a quedar menos M2G igual M1 por A más M2 por A. Saco factor común, la A, y me va a quedar A factor común de M1 más M2. M1 más M2 lo paso para este lado y obtengo ya el valor de la aceleración, que va a ser este. Se lo voy a mostrar aquí. Esto. ¿De acuerdo? Esto es lo que me va a quedar al despejar la aceleración. Háganlo ustedes con calmita. Intenten hacerlo, lo que les acabo de decir. Traten de seguir lo que les dije en este video. Regrésenlo si es necesario para que ustedes puedan ir haciendo el despeje. No es difícil. Aquí yo he explicado básicamente todo lo que hemos tenido que hacer. Entonces, como les dije, hasta aquí llegamos porque ya hemos encontrado una expresión para calcular la aceleración. Fíjense que esta aceleración es para cuando este bloque se mueve para la izquierda, para la derecha, perdón. Y si se mueve para la izquierda, o como se mueve para la izquierda, si esta recta que ustedes ven acá, donde todo esto se está retando con esto, da negativo. Indicaría que estamos moviéndonos en dirección horizontal a la izquierda. Y así como está esto aquí ahorita, si nosotros metemos los valores que nos den de la fuerza, tita, mu sub k y las masas, podemos calcular la aceleración. Nos va a dar positiva, o debería de darnos positiva, para decir que se está moviendo hacia la derecha, como lo dice el enunciado. Bien, hasta aquí termina este ejemplo. Este es un ejemplo que quise mostrar de nada numérico. Volvemos a utilizar todas las fórmulas que hemos utilizado en las leyes de Newton y
un poquito de manipulación matemática. Esperemos que se haya entendido el ejemplo y pues ya vendremos para el siguiente. En el siguiente ejemplo vamos a tener otra variante de lo que hemos venido haciendo.